Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios. ¿A qué libro? ¿A cuál lo abrimos, hermanos? Daniel. A Daniel. Amén. Lo que sea. A Daniel. Pensé, iba a predicar del amor hoy, pero estoy predicando del amor todos los domingos en la mañana. Entonces dije, les voy a enamorar a los hermanos. Mejor predico de Daniel y sigo el estudio. Vamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Y vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Hoy es el miércoles por la noche. Aunque me gusta más predicar, es necesario enseñar. Y vamos a leer todo el capítulo de Daniel 3. Para que usted vea esta historia. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Todos? Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, todos. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron, adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos el 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Todos. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, nos puede librar del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Todos. Y mandó a hombres muy vigorosos que le tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones,
fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó y apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echan a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Todos. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gracias, Dios, por tu palabra. Pido que bendigas este mensaje y que me ayudes, Señor, a predicarlo conforme a tu voluntad. Dios, ayúdame a ser fiel a la Escritura. Ayúdame a dar la interpretación correcta, la aplicación correcta. Y, Señor, a ser tu siervo esta noche, siervo útil. Pero pido que la iglesia, Señor, salgamos mirando al cielo por el gran Dios que tenemos, y salgamos, Señor, animados a aplicar lo que aprendimos de Dios y de ti, Señor, de tu palabra, de este pasaje del libro de Daniel. Bendice esta noche, Señor. Visítanos y háblanos, te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, el capítulo 3 tiene que ver con el capítulo 2. Está íntimamente ligado. En el capítulo 2, Dios le dio a Daniel la interpretación del sueño que tuvo el rey. ¿Se acuerdan? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y él vio una imagen, y Daniel pudo interpretarle el sueño y describir la imagen tal cual era, e interpretar el sueño. Le dijo: Daniel, esta es la interpretación del sueño, y le dijo todo el sueño, se lo interpretó y todo esto de la imagen. Después, al final del capítulo 2, Nabucodonosor reconoció que el Dios de Daniel es el Dios de dioses y el Señor de los reyes, y que el Dios de Daniel revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El rey engrandeció a Daniel, y Daniel solicitó que también fueran honrados Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Llegó a un punto muy alto en su posición política en Babilonia. El capítulo 3 nos habla que el rey Nabucodonosor tenía un problema serio con orgullo, con soberbia. Tenía un problema serio en no entender la interpretación del sueño que Daniel le había dado. Daniel le había dicho que la imagen tenía 4 partes. La cabeza de oro era Nabucodonosor. Después el pecho y los brazos iba a ser
el imperio medo-persa, después el vientre y aquí esta parte del centro iba a ser el imperio griego, y abajo después las piernas de hierro iban a ser el imperio romano, y después los dedos, los pies iban a ser el último imperio que vendría en tiempos de la segunda venida de Cristo. Pero que la piedra que iba a salir de esa montaña, de ese monte que es Cristo, iba a destruir todos esos reinos e iba a establecer su reino. Pero Nabucodonosor no entendió esto. Nabucodonosor se determinó en que la adoración, la alabanza fuera para él. Fíjese, si usted lee el libro de Daniel, capítulo 3, no los conté, hermanos, esta vez, pero si usted busca la palabra adore, adoración, adoráis, adoran, en todo el capítulo 3, va a encontrar que al menos aparece unas 7 u 8 veces la palabra adoración, adoran, adoración, etcétera, postrarse. Y vemos que este asunto tiene que ver con la adoración que Nabucodonosor quería para sí mismo. Nabucodonosor quería que lo adoraran. Y él se hizo una estatua, versículo 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. ¿Alguien tiene una idea cuántos son 60 codos, hermanos? ¿Cuántos pies serían 60 codos? ¿Alguien? Bueno, 60 codos. Si un codo mide aproximadamente de esta parte al dedo hasta acá, esta parte, serían aproximadamente unos 90 pies. Entonces la estatua de Nabucodonosor medía 90 pies. ¿Sí se imaginan 90 pies, hermanos? Como los postes de luz, más o menos, bastante alta. Y esta estatua, dice la Biblia, era de oro. ¿Por qué de oro? Porque Nabucodonosor recordó ese sueño y quiso hacerse una estatua como la que vio, pero esta vez toda la estatua lo representaba a él, porque él era la cabeza de oro. La altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La anchura era aproximadamente 9 pies de ancho. Entonces puede imaginarse esta tremenda estatua levantada quizás sobre algún podium, alguna base y ahí puesta para que todos la adoraran. Esta imagen era seguramente una imagen de Nabucodonosor, que él se había hecho de sí mismo. Era muy común en el tiempo de los reyes antiguos que cuando ellos conquistaban un país o un área, ponían una imagen de sí mismos. El Señor Jesús le preguntó a los fariseos que le dijeron, ¿es lícito dar al César impuesto? Y Jesús le preguntó, ¿de quién es la imagen, la inscripción? Pues de César. Entonces dijo Dios, dar a César lo que es de César. Porque ellos ponían imágenes, se elevaban a sí mismos para recibir ese tributo, esa adoración, esa alabanza. Y es lo que el rey Nabucodonosor quería. Y vemos que el rey Nabucodonosor hizo un gran evento, hermano. Fíjese lo que dice el versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí se reunió mucha gente importante, la más importante del imperio de Babilonia, que si lo traducimos a nuestro tiempo, pudiéramos decir que se reunieron todos los gobernadores, todos los jueces de la Suprema Corte, todas las autoridades públicas muy destacadas, se reunieron el gabinete del presidente, todos los más importantes se reunieron a este evento. Y note lo que dice, que para la dedicación de la estatua, versículo 3, a la mitad más o menos, se reunieron para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. No dice la Biblia, y no quiero asumir lo que la Biblia no dice, pero ¿a qué dedicaría Nabucodonosor esa estatua, hermanos?
Cuando se dedicó este edificio, donde estamos reunidos, se dedicó, hermanos, primeramente para la gloria de Dios. Segundamente se dedicó para la edificación de las almas y la salvación de los perdidos. Es la razón que este edificio está aquí parado, está erguido. Fue dedicado este edificio a la gloria de Dios. Nabucodonosor dedicó esta imagen, y yo imagino que Nabucodonosor la dedicó a su propia gloria. Su propia gloria. Para que la gente lo mirara a él, para que la gente lo admirara, para que la gente fuera a Nabucodonosor, aún para orar, hermanos. ¿Se acuerdan que después Daniel fue echado al foso de los leones? Porque él hizo oración y pidió a alguien más, aparte de Nabucodonosor, una petición, y por eso lo echaron al foso de los leones. Por cierto, si usted estudia este pasaje de Daniel 3, alguien está ausente. ¿Quién está ausente en el capítulo 3? Daniel no aparece por ningún lado. Es muy interesante que Daniel no aparece. No sé por qué no aparece, ni quiero asumir nada, pero Daniel no aparece, y siempre andaban juntos porque eran gobernadores, eran colaboradores. Pero bueno, Daniel no aparece. Y esta imagen fue dedicada para la gloria de Nabucodonosor, y que todos lo admiraran, todos fueran a él para pedir peticiones como si fuera un Dios. Después, versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis. Aquí es otra vez postrar y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha hecho. Ayer tuvimos una clase de teología de la música, y estaba el expositor hablando de que la palabra salmo no se refiere tanto a las palabras, pero como al tocar las cuerdas, cuerdas de percusión, y eso es lo que es salmodiar, es hacer un movimiento con las cuerdas y hacer que den sonido. Y aquí yo pensé, qué interesante, hermanos, que hay una íntima relación entre la adoración y la música. ¿Sí lo ve ahí? Hay una íntima relación entre la adoración y la música. La música dice que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre, otra vez la idea de postrarse, de adorar, de alabar, todo aquel que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego. Bueno, hermanos, después que se dio el edicto y que se dedicó la estatua, versículo 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Estos varones caldeos eran nada más y nada menos que aquellos magos, aquellos sabios que Daniel había salvado en el capítulo 2. Fíjense que cómo es la gente, hermanos. La gente nos puede fácilmente traicionar, ¿verdad? La gente no es de fiar, solamente Dios es de fiar. Amén. Y estos caldeos, que la palabra caldeo está hablando de los sabios y magos, vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Por qué? Porque Daniel los había salvado, sí, pero los había también avergonzado, porque ellos no pudieron adivinar nada y fueron avergonzados ante Daniel, pero aunque vivieron. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Otra vez, postrar y adorar. Y el que no se postre y adore, otra vez, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Qué importante, hermanos, era para Nabucodonosor que la gente se postrara y adorara. Hermanos, estoy adelantando un poquito la aplicación del mensaje, pero qué importante es que nosotros entendamos que Dios quiere que nos postremos ante Él. Amén. Dios quiere que te postres y le adores a Él. No a ningún otro Dios, no a ninguna otra imagen,
no a ninguna otra persona, que Él sea el objeto de tu adoración. Y que esta adoración se haga a través de la música, porque la música nos va a guiar a la adoración, a una adoración verdadera o a una adoración falsa. En el libro de Éxodo 32, cuando está el pueblo en la fiesta ahí junto al becerro, la música no era una música de adoración a Dios, era una música de adoración pagana, a dioses falsos. Entonces vemos qué importante, hermanos, que nosotros tengamos este corazón como los jóvenes judíos de adorar a Dios. Amén, amén. Y de postrarnos ante Él. Aquí la palabra postrarse es con el rostro a tierra, y adorar, hermanos, es exaltar a la persona, a Dios, aunque aquí lo hacían, le estaban pidiendo que se adorara a la imagen o a Nabucodonosor. Versículo 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, otra vez no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor, con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Un ultimátum. Esta es la última oportunidad para que se postren y adoren la estatua que yo he hecho. Versículo 15, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjense, hermanos, el tipo de adoración que está pidiendo Nabucodonosor y a su imagen. Si no me adoran, ¿qué van a pasar? ¿Qué les va a pasar? Si no me adoran, van a ser echados al horno de fuego. Si no me adoran, van a ser castigados a la muerte. Y fíjense qué interesante es ver esto, hermano, que Dios no nos amenaza así. Dios no nos dice: si no me adoras, te voy a matar. ¿Verdad que no, hermanos? Dios no dice: si no me adoras, te vas a arrepentir y vas a ver las consecuencias gravísimas. Dios, hermanos, respeta nuestra libre conciencia, y Dios, hermanos, nos anima a que lo adoremos, no por fuerza, pero por voluntad propia. Amén, amén. Estaba hoy enseñando de 2 de Corintios 8, y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Esto es, si vamos a adorar a Dios, hermano, no debe de ser por tristeza o por necesidad. Tengo que adorar a Dios. O estoy aquí y ni modo, pues me toca adorar a Dios. No, hermanos, es tu privilegio adorar a Dios. Amén. Es nuestro honor postrarnos ante Dios. Y lo hacemos no por necesidad, pero lo hacemos por amor a Dios, porque lo amamos, porque Él es bueno, hermanos. Dios está con nosotros todo el tiempo. Nuestro Dios no es como Nabucodonosor. Nuestro Dios no es como este rey que estaba diciendo: si no me adoras, te voy a echar a un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Voy a retroceder 16. Dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué dice Sadrach, Mesach y Abednego: no es necesario que te respondamos sobre este asunto? ¿Por qué? Porque Nabucodonosor ya sabía la respuesta, hermanos. Él sabía que no se iban a hincar. Y también Sadrach, Mesach y Abednego sabían lo que iban a decir. Amén, amén. Hermano, es muy importante que tú y yo estemos preparados. ¿Qué es lo que vamos a hacer en caso de un caso extremo de tentación? Prepárate en tu mente. ¿Qué voy a hacer en un caso extremo de tentación? ¿Qué harías, varón? Si te acerca una mujer de mala reputación y te dice: vente conmigo.
¿qué harías? Bueno, yo creo que todo varón debe tener, como Sadrach, Mesach y Abednego, pensado ya desde antes y decidido por la ley de Dios qué es lo que va a hacer, ¿verdad? No vamos a vacilar en ese momento, no vamos a titubear, no vamos a repensar las cosas, a reevaluar nuestros valores. Ya decidimos qué vamos a hacer, hermanos. Vamos a hacer lo que hizo José. Más vale aquí corrió que aquí murió. Yo voy a correr de esa mujer de mala reputación que quiere engañarme, que quiere seducirme, que quiere llevarme a pecar contra Dios y hacerme perder en unos minutos lo que he ganado toda la vida de cristiano. Tenemos que estar decididos. Hermano, tenemos que decidir qué vamos a hacer con nuestro ingreso cuando Dios nos da una bendición monetaria. Vamos a decidir, vamos a diezmar, vamos a ofrendar, vamos a darle a Dios lo que corresponde. Ya está decidido de antemano, hermanos. Ya lo sabemos. No es un asunto de negociación. Está decidido de antemano. Hermano, tenemos que decidir qué vamos a hacer cuando alguien nos dice, mira, amigo, te invito a que te vengas a tomar una copita de vino. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? Tenemos que estar decididos. Tenemos que estar preparados. Sadrach, Mesach y Abednego ya sabían qué iban a decir. Desde el capítulo 1, hermanos, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Desde el capítulo 1, Daniel ya había propuesto, yo no voy a contaminarme, pase lo que pase. Llueva, truene o relampaguee, no me voy a contaminar, yo voy a permanecer fiel a mi Dios, aunque si Dios me mata o me permite que me maten, me voy a morir confiando en Dios. Amén. Y si Dios me da vida, bendito sea su nombre. Amén. Y es lo que está diciendo aquí Sadrach, Mesach y Abednego, versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Note qué dice, hermanos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Aquí, puede librarnos, está hablando de algo que Dios puede hacer o no puede hacer. Y hermanos, Dios es soberano y Él decide qué es lo que va a hacer. Amén. No tiene que hacer algo, Él decide lo que Él va a hacer. Amén. Y así lo dice Sadrach, Mesach y Abednego. Él puede librarnos del horno de fuego y podemos salir como si nada, o podemos achicharrarnos ahí totalmente en el horno de fuego. Dios puede decidir qué va a hacer, pero yo no voy a cambiar lo que yo voy a hacer porque es lo correcto. ¿Me explico, hermanos? Amén. Dejamos hacer Dios, dejamos que Dios sea Dios, Él haga su voluntad, Él es soberano, pero yo sé lo que voy a hacer porque Dios me ha dado principios y mandamientos que no son negociables para que yo haga la voluntad de Dios. Pero note después, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. De eso sí, hermanos, es en tiempo futuro y es una declaración segura. Él nos va a librar de ti, Nabucodonosor. Quizá del horno no, pero de ti nos va a librar. Esto es porque, hermanos, sabemos en quién hemos creído y que Dios es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Amén. Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar, hermanos. Aunque muramos en este mundo, tenemos la vida eterna, tenemos la redención, tenemos la salvación en nosotros. Ahí en 2 Corintios 5, déjeme leerlo rápidamente. 2 Corintios 5 dice la palabra de Dios, versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada, 2 Corintios 5:1, terrestre, ese tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, ¿qué dice, hermanos? Eterna en los cielos. Amén. Esto es, hermanos, si Dios no nos libre el horno de fuego, tenemos en el cielo una morada eterna. Amén. Y es lo que dicen los muchachos, de ti nos va a librar. Eso sí lo sabemos porque tú no nos vas a ganar. Dios ya ganó. Y en realidad, hermano, lo que aquí vemos, en este pasaje, vemos una lucha entre dos dioses. En este pasaje, capítulo 3. Vemos una lucha entre dos dioses. Un Dios con minúscula y un Dios con mayúscula. Es una lucha. Y ambos dioses, minúscula y mayúscula, están luchando por tu adoración, por tu
que tú te postres delante de ellos. El Dios con minúscula está diciendo, si no te postras, te echo al horno de fuego. A veces, hermanos, el mundo nos amenaza, dice, si no te postras ante el dinero, te dejo sin trabajo, te quedas pobre. Si no te postras, nadie te va a hacer caso. Estaba ahí con la clase de jóvenes, ahí en la escuela cristiana, estaba en mi clase de Biblia y estábamos hablando de mentiras que los middle schoolers creen. Y estábamos bromeando, les dije a las jovencitas, escriban un libro de mentiras que las middle schoolers creen, porque esas mentiras son solamente mentiras que el diablo quiere que tú creas, que si tú, y ellas estaban diciendo, bueno, si no eres la popular, nadie te va a querer, no te van a hacer caso. Y a veces por esa razón las jovencitas se postran ante la presión de las otras jovencitas para ser aceptadas. O se postran ante las peticiones de otros jóvenes, aún hasta veces de abusarlas o de maltratarlas o no respetarlas, con tal de que nadie las tache de que son raras o que son muy diferentes que las demás. Y a veces jovencitas se postran y se adoran, se postran a adorar este Dios de la sensualidad o de la inmoralidad que Dios no quiere que adoremos, hermanos. ¿Está conmigo? Y es por eso que aquí vemos claramente que hay una lucha entre dos dioses, minúscula y mayúscula, por la adoración de nosotros. Pero vemos el Dios con mayúscula, hermanos. El Dios con mayúscula no nos dice, si no me adoras te echo a un horno de fuego. Al contrario, hermanos, el Dios con mayúscula fue a la cruz del Calvario. Amén. Fue a ese sufrimiento por nosotros. Fíjense qué diferente, hermano. Amén. El Dios con mayúscula fue a la cruz y llevó todos tus pecados en la cruz del Calvario. Y ahí los pagó y derramó su sangre para que nosotros fuéramos, fíjense, librados del fuego eterno. Amén. Qué hermoso, hermanos. El Dios con mayúscula fue a la cruz del Calvario y sufrió para que nosotros fuéramos librados del fuego eterno. Y Nabucodonosor, el Dios con minúscula, dice, yo te echo al fuego si no me adoras. ¿Ves la diferencia? Jovencitos, jovencitas, hermanos, si servimos a los dioses de este mundo, los dioses de este mundo pagan mal. They throw you under the bus, como dicen en inglés. No te consideran, los dioses de este mundo es como una envoltura. Te usan y luego te desechan y te tiran porque para ellos eres desechable, no eres importante. Pero para el Dios con mayúscula eres importante. Él ama tu alma, Él ama tu persona, Él quiere que tú lo adores y te postres delante de Él, porque Él quiere bendecirte grandemente. Y esa es la gran diferencia entre el Dios con mayúscula y el Dios con minúscula. El Dios con mayúscula, el Dios con minúscula, hermanos, te deja solo ahí. Ok, ¿no me adoras? Pues te quedas sin trabajo, te quedas sin dinero, ahí estás solo. Pero el Dios con mayúscula, hermanos, nos ayuda cuando estamos en las pruebas. Amén. Fíjese qué gran diferencia de los dos dioses. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Lo único que se quemó, hermanos, de estos varones fueron las cuerdas que los ataban. Nada más. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente, dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Note lo que dice. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean, ya no estaban atados, se quemaron las cuerdas, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño.
Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. El Dios con mayúscula, hermanos, nos ayuda cuando nos paramos por Él. Amén. Amén. Si en la escuela, jovencitos, te hacen burla y te dicen que no se van a juntar contigo, Dios está contigo, Él te va a dar gracia. Él te va a dar amigos de veras, amigas de verdad, amigas que se interesan por ti, no porque quieren usarte para ser más populares o lo que sea. Él te va a dar en el trabajo, hermano varón, un trabajo que te va a permitir honrar al Señor y te va a hacer de testimonio a los demás colaboradores, porque Dios va a estar contigo en la prueba. Él no te va a dejar solo. Él está allí con nosotros cuando estamos en las pruebas del horno de fuego. Este mensaje de Daniel 3 se pudiera muy bien llamar prueba de fuego. Prueba de fuego de la fe de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué vamos a hacer cuando el Dios de este mundo nos dice, póstrate ante mí, adórame, haz lo que te pido? Y el Dios de la Biblia nos dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? La Biblia dice que adoremos a Dios. Amén. Y lo tengamos ya predispuesto y pregrabado y estemos ya programados a hacer la voluntad de Dios, porque Dios nos va a bendecir, nos va a acompañar, hermanos. Dice versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermano, cuando estamos en pruebas y tenemos sumo gozo, Dios no nos destruye, Dios nos edifica, hermanos. Amén, amén. Y salimos más preciosos que antes. Todo por pararnos por Dios, todo por obedecer a Dios, todo por hacer lo correcto, pase lo que pase. Amén, amén. Y Dios bendijo. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Aquí vemos, hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice la palabra del Señor. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro, ¿qué, hermanos? Culto racional. Fíjense qué hermoso. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo al Señor y obedécelo, hermano, aunque te cueste la vida. Es lo que Dios nos está enseñando. Amén, amén. Y algún día, hermano, los cristianos vamos a tener que pagar con la vida cuando las cosas se pongan más difíciles y Cristo no viene antes. Porque así pasó en el tiempo de Cristo. Por eso los apóstoles todos murieron como mártires, porque ellos dieron su vida por Cristo, obedeciendo a Cristo. Hermano, Dios quiere que nos postremos y le adoremos de tal manera, porque Él nos va a librar finalmente de este Dios, de este mundo que está influenciándonos, está afligiéndonos, está afectándonos. Ya para terminar, dice el versículo 29, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Fíjense que aquí, no tuve tiempo de verlo hoy, hermanos, pero en este pasaje de Daniel 3 hay un paralelo con Apocalipsis. También el anticristo hizo una imagen, ¿se acuerdan? Y hizo que hablara la imagen y hacía milagros de la imagen y que la gente se postrara ante la imagen del anticristo y les daba la marca de la bestia. Y los cristianos no la adoraban y el anticristo los mataba, etc. Pero también vemos en el libro de Apocalipsis que Dios va a salvar a gente de todo pueblo, de toda nación y de toda lengua. Amén. Preciosos paralelos en estos dos libros de Daniel
y Apocalipsis. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hay una cosa que no pasó aquí, hermanos. Nabucodonosor nunca se arrepintió. Vamos a ver eso, si Dios nos da vida y salud la próxima semana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar del Dios con mayúscula en medio de un capítulo que es una lucha entre dos dioses por la adoración y la alabanza de nosotros. Pido, Dios, que nos ayudes a ser como Sadrach, Mesach y Abednego. Y, Señor, que podamos reconocer que adoramos al Dios vivo y verdadero, al Dios bueno, al Dios que fue a la cruz y sufrió el castigo para librarnos del fuego eterno y darnos la libertad de adorarte y alabarte, Señor, por amor y por voluntad propia. Gracias, Dios, permítenos dar nuestra vida para servirte de todo corazón. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para